El cenote está divertidísimo porque llega la gente, se avienta de las plataformas, se echa clavados, se tira la tirolesa. ¡Guau! Está genial. ¡Familia! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Valladolid, el estado de Yucatán. Este pueblito mágico que es tan bonito, tan encantador. Y además hoy los traigo hasta acá porque cerca de este lugar hay muchísimos cenotes. Así que hoy en este video vamos a hacer una ruta de cenotes, es decir, visitar estas formaciones naturales tan lindas, llenas de agua dulce, agua fresquecita y que además están muy cerca de este lugar. Por eso me encuentro ahorita aquí en este parque que es conocido como el parque principal, que está muy tranquilo, muy relajante, corre un viento súper rico, hay muchísimas banquitas para que la gente se venga a sentar, a disfrutar de la naturaleza y además, miren, para refrescarse un poquito del calor, porque el calor está con todo, está criminal. Oigan, y vean lo que estoy viendo de este lado. Vean qué preciosa iglesia. Este es el templo San Servacio, que es tan icónico aquí en Valladolid. ¡Guau! Está muy bonito. Me gusta que está todo muy bien decorado, todo muy limpiecito. Vean estas bardas amarillas. ¡Qué bonito está Valladolid! Oigan, pero yo me quiero sentar en una de estas sillitas abajo de una sombrita porque les quiero platicar qué son los cenotes, cómo se formaron, ya para que empecemos este recorrido. Así que vamos a buscar una sombrita, una sillita y les cuento todo. Vengan. Y para cargar pilas, primero la comida. Por eso yo quise entrar a este lugarcito. Me dijeron que se llama El Bazar. Está justo enfrente de la iglesia. Me gusta mucho que es un lugar donde hay muchísimos restaurantes alrededor, tiendas de artesanía, joyería. Y aquí puedes venir a comer a precios muy accesibles. Yo estoy comiendo aquí en esta cocina económica que se llama Gaelito. Es 100% regional y van a encontrar muchísimos platillos de diferentes partes de Yucatán. Yo pedí por acá, adivinen qué, una rica cochinita. Vean qué rica se ve con su cebollita. Y por acá unos huevos motuleños. Papá. Vamos a agarrar una mesita para degustarlos. Vénganse. La verdad es que toda la gastronomía que he probado aquí en Yucatán es espectacular, es deliciosa. Y hoy decidí probar esos huevos motuleños, que son originarios de una comunidad llamada Motul, aquí en Yucatán. Es una tortilla que viene doradita, ya la vieron, está aquí abajo. Encima se le pone un huevo estrellado, se le pone también salsa de jitomate bañada, pedazos de jamón, pedazos de queso, chícharos, plátano frito y arrocito. Este me costó aproximadamente, creo que 110 pesos. Se me hace muy económico. Vamos a probarlo. Ah, yo soy un cubierto. Saben que yo soy fan de comer con las manos. Vamos a agarrarlo por aquí, una tostadita, y vamos a morderla. Está buenísimo, ¿eh? Delicioso. Además que le di una mordida al plátano y lo dulce en el paladar es delicioso, espectacular. Y bueno, aquí la cochinita que la pidió aquí el productor presente. Le voy a robar un poquito de su cochinita. Voy a agarrar un poquito de cebollitas, carnita y va para adentro. Deliciosa, suavecita, jugosita. Yo creo que Yucatán es de los estados donde más rico he comido y quiero invitarles a que vean todos los videos que estoy haciendo del estado de Yucatán. Hay muchísimos en mi canal de YouTube, en mi cuenta de Facebook. Disfrútenlo. Y bueno, yo voy a comer todo esto y ahora sí con todas las pilas para irnos a recorrer estos cenotes aquí en Valladolid. Provechito. ¿Cuál se les antojó más a ustedes? Comenten. ¿Huevos motuleños o cochinita?
Familia, y vénganse de este lado, yo ya encontré esta sombrita y es que la información que les voy a dar ahorita está súper interesante, así que por favor pongan mucha atención. ¿Sabían ustedes que los cenotes tienen que ver muchísimo con los dinosaurios? Así es, familia. Lo que pasa es que, ahí les va, hace 65 millones de años vino un meteorito que impactó contra la Tierra. ¡Pum! ¡Durísimo! Este meteorito fue el que hizo que todos los dinosaurios, ¿qué creen?, que se extinguieran. El meteorito tenía un diámetro de 10 kilómetros, para que se den una idea, aproximadamente como el monte Everest, es decir, era enorme. Al momento que se impacta aquí en la península de Yucatán y en el Golfo de México, crea un cráter que hizo un diámetro de 200 kilómetros, es decir, enorme. Este impacto hace que se forme un anillo de cenotes, justo como lo estamos viendo aquí en la imagen. Es decir, que en los estados de Yucatán y en Quintana Roo podemos encontrar todos estos cenotes que dicen que censados hay más de 2000, pero que en realidad hay muchísimos, hay miles, más de 10,000 inclusive, solamente que muchos de ellos aún no están explorados. Este cráter se llama Chicxulub, que es el nombre que se le dio, y bueno, es el que origina que todo este sedimento que se encontraba aquí en la tierra, como era piedra caliza, tierra porosa, hace que tenga contacto con el agua. Es de esta manera que se forman los cenotes, esas formaciones tan naturales. Familia, espero que con esta información quede un poquito más claro cómo es la formación que tienen estos cenotes de forma natural. Y la mayoría de ellos los podemos encontrar aquí en México. Es por eso que es uno de los atractivos turísticos más grandes de todo el país. Una vez que les doy esta información, ahora sí, vamos a seguir recorriendo y que empecemos, por favor, ya a conocer estos maravillosos cenotes aquí en la península de Yucatán, muy cerca de Valladolid. Vamos a la playa y pónganse los cinturones, familia, porque la Catalán viene aquí al volante y es que nos dirigimos ya hacia nuestro primer cenote, que está súper cerca de Valladolid, aproximadamente a unos 10 minutos. Se llama Oxman y es que realmente aquí por todo Valladolid hay muchísimos cenotes por conocer, así que una gran recomendación que les puedo dar es que renten un auto para que se puedan transportar de un cenote a otro cenote. Yo, por ejemplo, vengo ahorita desde Cancún y vengo recorriendo diferentes lugares. Es una super opción cuando vengan acá por la península. Yo renté este auto en Cancún con mi queridísimo amigo Mario Friend, que es súper recomendado. Aquí les dejo su contacto por si andan por Cancún, renten un auto con el mejor precio, sin tantos trámites, totalmente seguros. Además que es mi amigo del alma, díganle que van de mi parte y van a tener un descuento especial. Y bueno, ya que le di aquí el comercial a mi amigo Mario Friend, vámonos ya a este primer cenote que les va a fascinar. Oxman, a tan solo 10 minutos de Valladolid. ¡Vámonos! Y como dice este anuncio de este lado, ¿ya lo vieron? Mi lindo Yucatán. Y vaya que es muy lindo este estado que está aquí en el sureste de México, que está lleno de zonas arqueológicas, de muchas playas, pero también de cenotes. Por eso venimos llegando a nuestro primer cenote que vamos a conocer aquí muy cerca de Valladolid. Yo me hice aproximadamente en auto unos 10 minutos del centro de Valladolid hasta acá. Y este se llama Oxman. Me gusta mucho esta bienvenida. Que vean alrededor, por favor, todo está lleno de árboles. Yo me encuentro ahorita aquí en época de verano y les digo una cosa, el calor está con todo, está criminal. Yo creo que si me pongo a checar la temperatura estaremos aproximadamente a unos 35-40 grados. Corre el vientecito y miren, corre el viento caliente. Así que yo ya me quiero sumergir, ya me quiero dar un chapuzón en este cenote que se llama Cenote Oxman. ¡Vengan!
Miren qué bonita está esta entradita. ¡Wow! ¿Ya vieron? Aquí nos recibe Oxman y un corazoncito, que imagino que está hecho algo así como de naturaleza, como de ramitas. No sé, está bien bonita la entrada. Me gusta mucho. Se ve que están bien organizados. Vean qué bonito está el corazón. Y bueno, de este lado hay unas chicas. Me imagino que por aquí está la entrada. Vengan de este lado. Aquí están las fotografías de este cenote. Yo me voy a tomar una como esta. Se ve bien bonita. ¡Wow! Vean este. Si en fotos se ve bonito, ya quiero ver cómo es por dentro. Esto al parecer, ¡wow! Vean esta foto. Está padrísima. Esta es como si fuera una tirolesa y la chica se colgó para tomarse estas fotitos. No, bueno, pura foto padrísima de este lado. Ya quiero llegar a tomarme también las mías. Vamos a pagar la entrada y ya vamos a conocer este primer cenote. Miren, me están poniendo de este lado ya mi entrada. Muchas gracias. Bienvenidos. Miren, aparte vean qué guapa es esta chica. ¿De dónde eres? De aquí, Valladolid. ¿De Valladolid? Vean, esas son las bellezas de Valladolid. Muchas gracias. La entrada cuesta 150 pesos por persona. Es el paquete más básico. Yo le quiero preguntar de ese lado a mi amigo que tiene cara de guía, a Brad Pitt Maya. Hola, ¿cómo estás? Oye, pero tú estás más guapo. Es que aquí normalmente el stock de belleza, normalmente muchos dicen que debe ser güerito, musculoso, pero aquí en cultura maya, mientras más gordito, Más sabroso. gordura es hermosura. De acuerdo contigo, por eso un beso a todos los gorditos que estén de este lado. Oye, y una preguntota. Aparte de cómo le haces para mantener esta panza, que me imagino que es un arduo trabajo de taco todos los días. Caguama. Y cochinita pibil. Claro, claro. Mucha caguama. Un papazul no puede faltar. ¿Qué es lo que significa Oxman, el nombre de ese cenote? Pues normalmente se le conoce como tres caminos o también puede ser denominado también el árbol del Ramón. Ok, pues bueno, vamos a conocer este cenote Tres Veredas, Tres Caminos. Disfrútenlo. O árbol de frijol. Y vamos a hacernos un chapuzón porque el calor ahí está con todo, qué barbaridad. Sí, disfrútenlo. Continúa con esa pancita. Hasta luego. Vamos a disfrutarlo, familia. ¡Wow! Miren. Se ve lindo. Hay diferentes paquetes. Yo agarré el más básico, que es nada más la entrada del cenote, porque bueno, vamos a recorrer 3 cenotes aquí en Valladolid. Vamos a caminar, vamos a descubrirlo, que ya quiero nadar. El sol está con todo. Vean qué lindas están estas puertitas. Oigan, y me acabo de encontrar de este lado que dice aquí mirador. Me imagino que se va a ver desde arriba el cenote. Vi unas fotos y el cenote se veía súper profundo, se veía que estaba en la parte de abajo. Así que vamos a sumarnos. Vengan, vengan. Hoy ya escuché a alguien echándose clavados. Ya escuché el sonido del agua. Vengan, vengan, vamos a ver. ¡Guau! Vean esto, familia. Hemos llegado al cenote. Familia, ¿cómo les puedo explicar esto que estoy viendo? Espero que en la cámara también se pueda observar bien. El cenote en sí es como si fuera una piscina, como una alberca, como un pozo, y abajo tiene agua. El agua es un agua dulce, un agua natural, y esta es una formación natural. Alrededor me encanta ver que hay muchísimos árboles, hay muchísimas aves. Veo también que hay como unas formaciones en las paredes. Oigan, vengo aquí hablando con mi amiga. ¿Cómo te llamas? Camila, hola. Camila, qué guapa. ¿De dónde eres? Gracias. Soy originaria de Campeche, pero ya llevo 10 años viviendo en Mérida. De hecho, también voy a ir la próxima semana a Campeche a grabar unos videos. Y oye, te quería preguntar, tú me dijiste ahorita que estábamos viendo aquí el cenote, ¿qué te dijo tu esposo? Que ni loco se mete al cenote. ¿Por Mucha qué? profundidad y miedo a las corrientes subterráneas. Oh my God, es que eso es cierto, los cenotes realmente están conectados por ríos subterráneos abajo de la tierra y ese se ve bien profundo. ¿Ya lo vieron? Sí. Es sorprendente porque de acá arriba ves a la gente nadando, pero imagínense, familia, a qué profundidad se encuentra todo esto. O sea, del agua hacia abajo, ¿qué profundidad tendrá? Las mujeres no somos miedosas, ¿verdad? No, para nada. Así que nos vamos a meter. Claro. Venga, Camila, claro. Ya el chapuzón, Vamos. Porque hay que demostrarles a los chicos cómo se hace. Somos, ¿verdad? Claro, pues bien valientes. Algo bien importante es que antes de meternos al cenote hay que ducharnos, hay que bañarnos, porque es bien importante que antes de meternos limpiemos nuestro cuerpo. Yo hoy no me puse absolutamente ningún tipo de crema, ningún tipo de bloqueador, ningún tipo de perfume para no dañar el ecosistema del cenote. Entonces, para toda la gente que se puso algo, primero un regaderazo y después nos metemos. Y ahora sí, ya bien bañadita, bien limpiecita, estoy lista para ir al cenote. Allá al fondo hay una área de lockers,
por si traes tus cosas y las quieres dejar guardadas. En esta casita, adivinen qué es lo que hay. ¿Adivinan? Es la entrada hacia el cenote. Por esta cabañita vamos a ingresar abajo de la tierra para ir al cenote. Venga, vamos a pasar. Oh, you look so beautiful. Oh, thank you. You as well. How was the cenote? Amazing. Amazing. Yeah, it was incredible. Oh my God, dice que está increíble, que estuvo fascinante. Me dijeron que son aproximadamente 78 escalones, 73, 80, algo así, los que hay que bajar. Entonces, bueno, las personas hay que venir pendientes de esto, por si viene alguien de la familia que no puede caminar muy bien. Hay que bajar 80 escalones más o menos para llegar hasta el cenote. ¡Vamos! Familia, conforme uno se va acercando, se siente el ambiente muchísimo más fresco. Arriba hace muchísimo calor y aquí abajo se siente súper fresquecito. ¡Oh, por Dios! ¡Dios santo! Vean esto, familia, qué bonito. Hoy quiero gritar de la emoción. ¿Qué tal se ve este color azul? Se ve fascinante. Hola. Buenas tardes. Dios santo, vean esta belleza. Esto es el cenote Oxman, aquí en Yucatán. ¡Guau! Se escucha muchísimo el canto de las aves. Ojalá puedan ver cómo alrededor están volando muchísimas aves, tipo como golondrinas, me imagino que son. Se ven desde aquí abajo estas raíces gigantes de los árboles que bajan a tomar agua hasta el cenote. Miren, aquí es un chico, se va a aventar de eso. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios! ¡Oh, wow! ¿Vieron eso? Se aventó increíble, la verdad que estaba demasiado alto. A ver si ahorita nos animamos a aventarnos. Familia, este color azul, díganme, ¿cómo lo ven este colorcito? Pareciera como si tuviera en la parte de abajo unas luces y estuvieran proyectando este color. Díganme por favor aquí en los comentarios, comenten ahorita qué color de azul es. Turquesa no es, es como un azul verde. No sé, bueno, vamos a caminar. Oh, estoy emocionadísima, estoy impactada, está precioso este lugar. El cenote está divertidísimo porque llega la gente, se avienta de las plataformas, se echa clavados, se tira la tirolesa. ¡Wow! Está genial. Además que bueno, también está muy cerca de Chichén Itzá, la zona arqueológica, así que un super plan es que se vayan a Chichén Itzá, saliendo de su recorrido por las pirámides, se vengan a refrescar en estos hermosos cenotes. Oigan, y estoy viendo que ya se armaron de este lado los clavadazos. Vean aquí las chicas, los chicos se están aventando. La verdad es que sí son muy valientes porque sí está bien alto. Vean, ahí va la chica. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Será que me aviento? ¿Qué opinan? Pongan un like a este video si quieren que me avienten. Y si llegamos a muchos likes, ok, ahorita me voy a motivar para aventarme, pero pongan el like ahorita. ¡Oh, my God! Sí me da cosita. Pero venga, sí se puede. ¡Vamos, amiga! ¡Oh, my God! ¡Vean! ¡Ah! ¡Wow! ¡Está increíble! Finalmente, sin pensarlo tanto, vengo de este lado yo por mi chalequito. Es obligatorio meterte con el chaleco. No lo pensemos más. Vámonos al agua a nadar. Oigan, pues ya llegó mi momento de aventarme. La verdad es que ya saben que yo soy bien miedosa. Todo me da miedo. Familia, pues ya me explicó aquí Reyes lo que tengo que hacer. No sé cómo me vaya. Espero que me vaya bien. Estoy por aquí cerca. Ay, familia, Diosito me cuide, me protegen. Dioses mayas, cuídenme, por favor. Y aquí va mi salto a este cenote. Sacrificio maya. ¿Qué? Sacrificio maya. No, no quiero sacrificio maya para mí. Aquí vamos, mayas. Es por ustedes. Oh my God, tengo miedo. Oh my God, ¿no pasa nada? Está muy resbaloso esto. ¿Así la agarro? No manches. Una, dos. Backflip. Familia,
hacer 1000 veces. Te da demasiado miedo, pero ya cuando estás ahí dices, uy, pues vámonos. Está genial. A quien también le encantan aventarse de estas cositas. A mí me da mucho miedo, pero con miedo, pero lo hacemos. Ya está en familia. Aquí el miedo se tiene que ir. ¡Ánimo! Uf, eso es una delicia, familia. Esto era sagrado para los mayas. Me fascina que toda la gente se va aventando esos clavados. Este lugar es para toda la familia. Hay niños, hay grandes. La vista desde acá abajo es totalmente diferente. Vean cómo es que estamos viendo desde acá abajo. Todas esas raíces, todas estas piedras. Uf, qué buena refrescada estar nadando aquí. En este cenote. Vean, algo que me fascina es que ya checaron esta entradita de luz. Es como un tunelcito que viene desde la parte de arriba del cenote. Ya vieron, está abierta. Entonces el sol pasa por aquí y vean cómo alumbra de bonito. Este color del agua es difícil ver en otro lugar, solamente los podemos ver aquí en estos cenotes. Y además me fascina que aquí abajo hay muchos pececitos como negros, están chiquitos pero están muy lindos. Acabo de preguntar y me dijeron que aquí hay aproximadamente 45 metros de profundidad. ¿Se imaginan eso? Mide prácticamente lo de un edificio hacia abajo. Está súper profundo. ¡Qué miedo! Pero es súper seguro, familia. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿a quién le encantaría, le fascinaría estar nadando en este lugar? Comenten ahorita. Vean esto, lo grande que está. Viene desde la parte de arriba, que serán, ¿qué les gusta? Unos 30 metros de profundidad. Esto es la raíz del árbol. Me sorprende que no se caiga porque está muy pesada. Y vean esas de aquí. Observen esas de aquí, ¿ya vieron? Bajan hasta acá para tomar agua y poder seguir creciendo. ¡Ay, está precioso! ¡Qué lindo! La vida del árbol tomando agua desde el cenote. Oigan, ¿pueden captar este humito que se me ve aquí en la cabeza? ¿Ya vieron? No significa que me esté quemando, ¿eh? No. No estoy quemándome ni haciéndome combustión. Lo que pasa es que me imagino que es como el agua está tan fría y aquí vienen los rayos del sol. Hace como ese efecto. ¡Uy! Miren, aquí se ve todo el humito. Hace como ese efecto pues del choque de temperaturas. ¿Sí alcanzan a verlo? Este primer cenote estuvo increíble, pero como hoy vamos a conocer 3 cenotes, es momento de ir al que sigue. ¿Les parece bien que me acompañen? ¡Vengan! Y continuando con esta ruta de cenotes por la península de Yucatán, venimos llegando ya al segundo que vamos a conocer. Este me dijeron que es espectacular. Es bastante famoso en redes sociales. Yo lo he visto por todas partes, por Instagram, por Facebook, y venimos llegando para ya finalmente conocerlo. El nombre de este segundo cenote se llama Suitún y está muy cerca de Valladolid, aproximadamente a unos 10 minutos. Vamos a acercarnos de este lado, donde está la taquilla para pedir información. De este lado me están poniendo mi pulserita para ingresar ya a este cenotito Suitún. Vean qué linda, mi amiga de este lado acaba de subir una foto conmigo a sus redes sociales. Sí. Muéstrala para que la vean, por favor. Vean qué bonita nos vemos. Me encanta conocerlos, donde quiera que voy pasando, dame un abrazo.
Y qué gusto conocerte. Gracias. Que la pases bonito. Ya tengo de este lado mi brazalete en mano, ahora sí lista para ingresar. Me gusta mucho que la primera bienvenida a ese cenote es por esa tienda de artesanías, donde puedes encontrar sombreritos, trajes de baño, pero además muchísimas artesanías mayas. Y es que algo que cabe resaltar es que ese cenote se ha popularizado muchísimo a nivel internacional. Yo lo he visto en muchas cuentas de Instagram de gente de Europa, de Asia, de todas partes. Entonces que lleguen aquí y puedan ver todo esto, que es un pedacito de toda la cultura mexicana, con estos murales de este lado, con estos calendarios mayas, es fascinante. Y bueno, vamos a acercarnos ya para conocer este cenote Suitún. Vengan. Ya saben, familia, que siempre que lleguemos a un cenote, lo primero que hay que hacer es darse un regaderazo, un shower, así como estas chicas bien guapas que se andan bañando de este lado. Y es que a veces traemos cremas, bloqueadores solares, perfumes, que al momento de ingresar al agua, pues se contamina. Entonces, para cuidar esta agüita, ya saben que primero un regaderazo, y ya que estemos bien limpiecitos, ahora sí podemos entrar. Yo me voy a dar uno por si me llego a meter, pues yo voy bien limpiecita. Algo bien interesante es que a este cenote muchas personas vienen nada más para tomarse la fotito. Entonces, pues bueno, si vienes a tomarte la foto pasas directo, pero si quieres nadar, después del regaderazo tienes que pasar por tus chalecos, que son obligatorios. Y la verdad es que me sorprende que mucha gente venga nada más para la foto. Este cenote se ha popularizado tanto que yo ya quiero llegar a verlo, a ver por qué es tan famoso. ¿A poco estará tan bonito? Yo creo que sí. ¡Guau! Vean qué belleza. Vean lo que me acabo de encontrar de este lado. Son... Hola, están hablando unos maya. Hallo, ¿quién? ¿Qué nos acaba de dar? ¿La bienvenida? La bienvenida. Estamos muy contentos en que nos visiten aquí en nuestra tierra. Muchas gracias. Vean qué maravilla. Vean esta máscara tan fantástica. Guau, se puede sentir más la energía. Te vamos a dar la bienvenida. ¿Puedes pasar de este lado? Sí, encantada. ¿Sí? Solamente pon tus manos en señal de recibimiento. Cierra los ojos y respira profundo. Belai, yete tulaka lumuk alim puksik alkin payal chiking kadik tikich kelen yum. Kuts ati tats to all al sansa mag inkole. Kich kelen yum. Ati tu puksik alela silila ati to all al sansa mag ingentus kasike. Yum botik tats kole. Yete tulaka lumuk alim puksik alkin payal chi. Yum botik. Yum botik. Gracias. Yum botik. Jumbotic. Ahora sí que nos dieron esta bienvenida. Es momento ya de ingresar al cenote. Así vamos. Es, el permiso. Gracias. Jumbotic. Guau, y vean, esta es la entrada hacia este cenote. Es realmente impresionante. Vean cómo vamos a bajar estas escaleras, a internarnos dentro de la tierra. Vamos a bajar algunos cuantos metros y bueno, vamos a llegar a ver este cenote Suitún. ¡Ay, qué fresco! ¡Guau, familia! Vean qué maravilla. Uy, está súper fresco aquí abajo, parece que tiene aire acondicionado por todas partes. Y les doy formalmente la bienvenida al cenote Suitún. Vean, es este lugar tan fantástico. Vean qué lindo se ve. Es una caverna totalmente. En la parte de aquí arriba todo está lleno de estalactitas. Y en la parte de en medio le hicieron como un caminito, como si fuera un puentecito, para que la gente pueda llegar y tomarse una foto ahí en medio. De igual manera, también algunas personas quienes gustan pueden pasar a nadar. Ahí podemos ver algunos. Hoy me tocó súper tranquilo. Yo he visto que se hacen unas filas de horas inclusive. Ahorita prácticamente no hay nadie. Vengo muy temprano, son como las 12 del día y vean qué lindo se ve. Vamos a acercarnos a tomarnos nuestra respectiva fotito. Les cuento que también aquí hay una permanencia máxima de 1 hora.
no se puede estar más tiempo, me imagino que pues para que no se llene tanto y le dé más chance a más personas que puedan pasar. De este lado hay unas banquitas donde la gente puede dejar sus cosas, se puede cambiar para ingresar al agua. Ay, Dios santo, está precioso, estoy impactada con este lugar. Cuéntenme, ¿qué les está pareciendo a ustedes? ¿Les gusta? Yo vengo listo de este lado con mi trajecito de baño para formarme en la foto. Y les quiero preguntar si alguno de ustedes ya ha venido a este cenote y ha hecho una fila larguísima para tomarse esta foto. Me han dicho que llega a estar hasta allá arriba la cantidad de gente. Miren, él nos tocó súper tranquilo. Yo la verdad es que pues me gusta estar aquí formada esperando la fotito. Dije, bueno, ya ir a Valladolid y no venir a ese cenote, pues hay que hacer que valga la pena. Ustedes cuéntenme, ¿son de los que sí vienen a tomarse nada más la foto o prefieren algo más tranquilo como donde fuimos, que es nadar, echarse el chapuzón, el clavadito? Yo creo que de todo se vale, ¿no creen? Y mientras uno está aquí en la foto, esperando la fila, pues es amigos, ¿no? Sí. Como aquí mi amiga que es de Guanajuato, que me contaste que tú viste este lugar por TikTok. Yo lo vi por TikTok, que es muy famoso, pero no conozco nada. Y ahorita que la escuché hablar dije, ay, le voy a preguntar porque ella sí está informada de todo esto. Y tú me dices que mucha gente viene por moda, ¿no? Sí, más no por cultura. O sea, lo vemos y queremos ir. Pero ya que estás aquí es una magia, porque al final de cuentas, pues un cenote es algo místico. Y bueno, hay que alistarnos con la pose, ¿no? ¿Ya? Sí, ya, listos para la pose. Yo vi una pose que en TikTok era arriba. Vamos a ver cuál sale mejor. Muy bien, ahorita me la pasas. Ok. Y estoy a una persona de pasar. Miren, allí va mi amiga, la de Guanajuato. Ya va a tomarse su fotito y yo después sigo yo. Ya, estoy preparadísima con las múltiples poses que voy a poner. Todo sea por la fotito, por el like y bueno, además, más que eso, por disfrutar muchísimo de este lugar. Sinceramente, pasar por aquí, tomarse la fotito, ya iban las demás chicas que siguen. Me gustó haberlo conocido, es el segundo cenote Subitún. Y cuéntenme, ustedes, ¿qué les parece este lugar? ¿Vendrían aquí a hacer esta fila para tomarse esta fotito? Yo en lo personal sí me gustó, y más si andas por Valladolid, pues puedo dar un recorrido por los diferentes cenotes que hay, como este recorrido que estamos haciendo nosotros. Ay, qué rico estar aquí descansando un ratito. Después de haber estado en este cenote, me vine a acostar aquí en este camastro. Y bueno, me acabo de dar cuenta que aquí alrededor hay también muchas cabañitas donde se pueden hospedar. De igual manera hay una alberquita donde después del cenote pueden venir a nadar, muy rico. Yo pedí por acá un mojito para refrescarme. Y familia, quiero agradecerles a todas las personas que me apoyan poniendo un like al video, compartiendo siempre todos los contenidos, comentando. Gracias por todos los mensajes que me dejan. Trato siempre de verlos todos. Y pues bueno, saben que esos videos son para ustedes, para poderlos transportar hasta estos lugares, desde sea cual sea la ciudad, el país donde se encuentren, que puedan conocer todos los paraísos que hay en nuestra tierra. Gracias a ustedes por apoyarme. Un besito. Y les quiero dar la bienvenida a este tercer cenote que estamos conociendo aquí en la península de Yucatán. Este se llama Sacil Tunich y me gusta mucho porque es un cenote museo. Algo que es muy importante es saber que los cenotes, más allá de ser como una alberca o un balneario, son lugares sagrados para los mayas. Así que hoy vamos a conocer esos cenotes que están aquí tan maravillosos. Algo que me encantó es que la bienvenida a este lugar es una muestra de una aldea maya. Chéquense por acá estas chocitas que son
muy similares a como vivían los mayas. De este lado también podemos encontrar estas artesanías, vean que están hechas con obsidiana. Esta obsidiana también era súper importante para esta cultura porque a través de ella podían ver el sol. Algo muy importante es saber que para los mayas estos cenotes eran sitios sagrados. Es por eso que de este lado está nuestro chamán, que tiene un nombre hermoso. Él se llama Amado, como debemos de sentirnos todos los seres humanos de esta tierra, amados. Y nos están ahorita haciendo esta limpia con copal para protegernos antes de entrar al cenote. El costo de entrada a este lugar es de 350 pesos. Está prácticamente a unos 20-30 minutos de Valladolid. Algo muy importante que les recomiendo es reservar antes de venir porque, bueno, hacen que esta experiencia sea muy especial. Y de igual manera aquí hay cabañas donde se pueden hospedar y me dijeron que también preparan unas cenas románticas en el cenote que son espectaculares. La verdad es que tengo muchísimas ganas ya de ver esta belleza que me dijeron que está fascinante. Vamos ya a entrar a este cenote que se llama Sacil Tunich. Venga, familia. Les quiero presentar de este lado, él es Raúl, quien va a ser mi guía de este día. Algo muy importante es que para ingresar a este cenote debemos de llevar con nosotros un guía porque vamos a ir dentro de la tierra. Sí, así es, vamos a bajar a 20 metros bajo tierra. 20 metros bajo tierra vamos a estar ahorita. Así es, es el inframundo. El inframundo, que para los mayas era llamado... Era el Xibalbá. El Xibalbá, sí. El inframundo. Sí, vamos a platicar un poquito más acerca del Xibalbá. Muy bien, pues ya quiero que veamos este paisaje tan bello. Sí, gracias, bienvenidos. Gracias, Raúl, qué amable. Sí. Y miren, estamos ya en esta entrada. Quiero que la observen, por favor, porque está totalmente oscura. En la actualidad, pues nosotros podemos pasar aquí ya con lámparas, pero imagínense en esa época los mayas que veían esto tan oscuro, pues yo creo que les daba mucho miedo. Vamos a verte un recorrido 360 grados en el interior de esta tierra hasta que lleguemos al punto final del agua y previamente vamos a ver unos paisajes fascinantes de estalactitas y estalagmitas. ¿Saben lo que son? Ahorita se los voy a explicar. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! Esto es sorprendente. Estamos llegando a esta parte subterránea. Así es como se ve este inframundo, esta tierra por debajo. Observen alrededor, por favor, todas estas formaciones. ¡Guau! Esto es increíble. Aquí hay un silencio total, un poquito de eco nada más. Y bueno, a través de este caminito que está hecho de madera actualmente bastante pues óptimo para que las personas podamos pasar, es que nos van a ir explicando todo este recorrido. Vean estas paredes. Y estas son las estalactitas. Véanla, por favor. Son estas formaciones que se hacen aquí en el interior de la tierra. ¿Y saben cómo es que se forma? Pues bueno, imagínense que el agua se filtra desde el suelo, desde la parte de arriba, y va cayendo una gotita por gotita. Esta gotita está llena de calcio. Entonces, para que 1 centímetro se pueda formar de una estalactita, deben de pasar 200 años. Así que yo quiero que se imaginen, por favor, cuántos años estamos viendo en esta estalactita tan grande. Yo creo que varios miles de años. Y no solamente eso, en este cenote podemos encontrar la estalactita más grande de todo Yucatán, que está por acá. Vengan.
Y esto que estamos viendo de este lado es la estalactita más grande de todo Yucatán. Es la que se encuentra aquí a mi lado derecho. Tiene un tamaño aproximado de 12 metros y para formarse le tardó 500,000 años. ¿Se imaginan eso? Estarla viendo aquí es algo impresionante. ¿Cuánto tiempo le tardó para haberse formado? Está fascinante, ¿verdad? Y de este lado tenemos la cueva del aluche. Es este cuadrito que se ve al fondo, color verde, ¿ya lo vieron? Ahora, ¿quién es el aluche? El aluche es como un duendecito que cuida estos cenotes, cuida también las pirámides, las montañas, y para los mayas eran unos seres bastante traviesos. Entonces nos dicen que para que un aluche no nos haga travesuras, tenemos que pasar de este lado, en esto que es el callejón del beso, y miren de este lado, está aquí una parejita que se está dando un beso apasionadamente, porque las parejas que vienen aquí y no se dan un beso apasionado como ellos, dicen que el aluche le hace travesuras en todo el día. Entonces, para que pues no me voy a hacer ninguna travesura a mí, vénganse para acá, les voy a dar un besote. A ver, ¿listos? Ahí va. Uno en el cachetito y uno en la boquita. Pues digo, para que el aluche no nos haga nada, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Les gustó el beso? A ver, les voy a dar otro. Y hagan captura de pantalla a todos para que se den un besito conmigo a la distancia y me etiquetan en mis redes sociales, ¿vale? Ahí les va. Me siento bien conmovida de estar mostrándoles este lugar, familia, porque estamos aquí ante un trabajo que hizo la naturaleza. Más que trabajo le llamaría un arte que nos está regalando a través de esas formaciones de estalactitas, de estalagmitas, y que no le tomó poco tiempo hacerlo, que le tomó varios años para hacer esto. Un lugar donde los mayas estuvieron aquí y que ellos lo veían como un inframundo, como un lugar sagrado donde no podían entrar, y que hoy podamos estar aquí nosotros, ustedes, conmigo, recorriendo esos lugares, es fascinante. Espero estarlos transportando hasta estos sitios, que sientan, ya saben, que están viajando aquí conmigo, que esos son los paraísos que se pueden encontrar aquí en la península de Yucatán, en México. Y por favor, antes de meternos a esta agua que me dijeron que está helada, quiero que se deleiten y que valoren todo este tiempo de formación que lleva este maravilloso paisaje. Disfrútenlo, familia. Oigan, la verdad es que ese cenote se ve muy diferente a los anteriores que hemos estado. Aquí todo está súper oscuro, inclusive el agua está muy fría. Me dicen que está aproximadamente a 18 grados centígrados, pero bueno, hay que entender que ese cenote es un tipo caverna. Todo alrededor es una caverna gigante. A diferencia del primero, por ejemplo, del Oxman, que estaba totalmente abierto y que entraba mucho la luz, esa es una caverna. Aquí estamos adentro de la tierra, adentro del inframundo, donde los mayas no pasaban, pero que aquí andamos nosotros, ay Dios santo, agarrando esta agüita que está helada. Está muy fría, pero les digo algo, el agua está, súper cristalina. Ay, Dios santo, está congelada esta agua. Pero bueno, vamos a nadar un poquito para disfrutar y conectarnos también con estos sitios, con estos lugares totalmente sagrados. Estamos nadando aquí entre estas estalactitas, adentro de la tierra, familia. Algo fascinante de estos lugares es que, aunque pareciera que esto es como un lago y no se mueve, esto está conectado. Todos los cenotes aquí en la península están conectados por ríos subterráneos. Entonces todo esto tiene una corriente que va dando cenote tras cenote y va a dar hasta el mar. Inclusive algo bien interesante que me explicaban es que los cenotes son así. Esto es el mar.
Entonces los que están pegados al mar, como en Tulum, en Playa del Carmen, están muy bajitos. Pero conforme más nos vayamos acercando hacia el centro de la península, por ejemplo aquí en Valladolid, en Mérida, son muchos más profundos. Esto es agua, esto es la tierra. Entonces es bien importante, familia, que estos lugares no se vean como un balneario. Estos lugares, además de divertirse, claro que sí, además de pasarla bien, son lugares sagrados. Entonces cuando nos metamos a esos lugares hay que meterse sin ningún tipo de bloqueador. Yo no me puse absolutamente nada. Además que, bueno, no te bronceas tanto y no hay que traer ningún tipo de químico para que esta agua se mantenga limpia y se siga conservando y conectando con los demás cenotes que hay por toda esta península de Yucatán y Quintana Roo. Y miren qué hermoso detalle aquí en la selva maya. Nos acaban de prender esta fogata porque después de tu recorrido en este cenote hay la opción que puedas tomar una cena. Así que nos montaron de este lado esta preciosa mesita para poder comer algo rico y bueno, ya trajeron de este lado la entradita. Vean qué rico, vamos a comer en este lugar tan bonito, rodeado de vegetación, aquí con Super Rudy de este lado. Tenemos por aquí unos ricos totopitos, tenemos salsita, habanero. Y eso que me encantó que está hecho de pepitas. Bueno, vamos a comer para reponer energía de todas las actividades que hemos hecho en este día. Y qué mejor, aquí en la selva, frente a una fogata. Provechito. Ay, me siento bien relajada, bien feliz en este momento de estar cenando aquí con este hermoso lugar, este hermoso ambiente, el fuego, el sonido, las estrellas arriba de mí. Y qué más podemos pedir que este rico pollito pibil. Vean qué delicia, viene acompañado de un frijolito, de un arrocito. Yo voy a agarrar esa piernita con mi mano para darle la mordidita. A ver qué tal está ese pollito la pibil. Vamos a ver qué tal está. Está delicioso, familia. Tienen que venir a vivir esa experiencia aquí a Sacil Tunich, que es algo maravilloso. Además de los paisajes, la atención es increíble. Aquí está Rudy, se los quiero presentar, por favor. Rudy, vente para acá. Sí, por supuesto. Rudy me ha caído maravillosamente bien. Estoy de una comunidad cerca de este lugar y me comentaba que él habla maya. Tenemos que sentirnos bien orgullosos de nuestras raíces siempre. Yo lo que he visto aquí de la gente maya es que son bien amables. Las mujeres portan con orgullo siempre su traje, su hipil. ¿Puedes hablarnos un poquito, mandar un saludo a toda la gente que nos está viendo en maya? Por supuesto, es malo acá en Nikitesh, malo ya Nikitesh bele, hola, kimakola Nikitetilaklonesh, guaytano, shimat bele, yetetilik tenkono, yetekimakola. ¡Bravo! ¡Qué maravillosa! Ustedes son los que han hecho también este gran país de México con esta gran cultura maya y siempre, por favor, siéntanse orgullosos de quiénes son. Sí, siempre. Muy bien. Yo siempre he dicho que mi cultura nunca lo voy a ocultar ante nada. Todo lo contrario, hay que exaltarla mucho más. Sí. Gracias, Rudy. Pues bueno, familia, voy a seguir cenando de este lado. De verdad, yo no sé por qué, pero como que quiero llorar. Me dio mucha emoción. Y bueno, aprovecho y también un beso para ustedes. Gracias por estar viendo este video. Y aprovecho tu familia. A seguir comiendo pollito la pibil. ¿Y qué tal les han parecido estos 3 cenotes que los llevé a conocer? La verdad es que a mí me fascinaron cada uno de una manera muy especial. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí en Valladolid podemos encontrar cientos de cenotes. Por todo Yucatán, miles de cenotes. Y espero que también ustedes muy pronto los puedan venir a conocer. Yo vine aquí a sentarme un rato aquí en la banquita, en este parquecito, porque estoy esperando una cita muy especial que viene de este lado. ¡Dieguito! ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Ay, mi amor, ¿estás contento? Sí, mi vida, te ves muy bonita y te he seguido los videos siempre. La verdad, yo te amo muchísimo y te viste bien bonita y con el voz y me gustó. Yo también te quiero, mi Dieguito. Se lo voy a presentar. Vente de este lado. ¡Ay! ¿Qué es esto? Una flor para ti. ¡Oh! ¿Me trajiste flores, Dieguito? Claro. Ay, chéquense. Aquí también hay unas pulseras
Diego se dedica a hacer pulseras y me hiciste esta para mí, Diego. Sí, dice, esta es la letra de tu nombre. ¿La B? Y un corazón y mi letra de mi nombre. Brenda y Diego, vean qué bonito, qué detallazo. Me trajo flores. Les voy a contar acerca de Diego. A Diego yo lo conocí en Hall Bosch cuando estaba grabando un video. Se me acercó, me dijo que veía todos mis videos y me encantó conocerte, Dieguito. Sí. Y además me dijo, Brenda, yo soy de Valladolid y debes de venir a conocerme. Sí. Y yo dije, ¿a Valladolid? ¿Y qué hay en Valladolid? Y cuando me metí a investigar vi esos cenotes tan preciosos y yo dije, tenemos que ir a conocerlos. Y por eso estoy aquí este día en Valladolid, porque Dieguito me invitó y estoy feliz de venirlo a ver. Así que familia, si ustedes ven a Diego, Diego es conocido como el niño viajero, ¿verdad? Claro, sí. ¿Por qué, Diego? Porque viajo a muchos lados. ¿Cómo dónde, por ejemplo? Por ejemplo, Hall Bosch, en Cancún, en Playa del Carmen, Cozumel. ¿Y por qué viajas tanto? Porque me gusta la playa Caribe. Así como toda la gente que está viendo este video que le encanta viajar. Así que si ustedes andan algún día por alguno de esos lugares y se encuentran a Diego, cómprenle una de las pulseras que él hace para ayudar a su familia. Claro. Diego es un niño especial, Diego es un niño maravilloso y gracias a ustedes, familia, por todo su cariño, por su amor, por su apoyo. Los amo mucho. Llegó el momento de despedirnos de este video, pero quiero pedirles, por favor, que a toda la gente que les guste estos lugares me apoyen con un like. De esa manera ustedes pueden seguir viendo mis videos de forma gratuita y que todos estos contenidos lleguen a muchas más partes del mundo. Así que, ¿qué tienen que hacer, Dieguito? Dale un like, suscríbete a Brenda Catalán y que siga sus videos también y de que ella graba muchas cosas bonitas sobre la playa Caribe, donde viajaba de todos lados de Ciudad de México. Y yo siempre lo he seguido, la verdad, comentaba y como tenía de antes mi celular y pues yo la verdad comentaba a Brenda y le decía que cuando le invité el día de mi cumpleaños y veo que no ha comentado mis videos. Me comentabas mucho y hoy estamos aquí conociéndonos. Sí. Así que, familia, espero también conocerlos a todos ustedes. Les mando mil besos y recuerden que pueden suscribirse aquí arriba en mi canal. Yo me quedo aquí con Dieguito dando la vuelta en Valladolid. Nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós.